a las madres de Brinda Paribas, agradeciendo a todos, a las madres de Brinda Paribas y a todos los devotos aquí reunidos desde las 5 de la mañana con el canto congregacional de las majarrondas, a la Mataji Visnupriya, quien nos hace favor de abrir la sala. Bienvenido Prabhu Vimasena Acharya, quien nos comparte el día de hoy el estudio del Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 13, titulado Brahma roba a los niños y los terneros. Bienvenido Prabhu, los micrófonos son todos suyos. Dandavats Pranams, Haribol. Estamos aquí en sus manos. Jai Mataji, reverencias, reverencias a todos. Un saludo cordial. Muchas gracias por permitirme participar con ustedes en este bello templo virtual. Muchas gracias por el espacio, a, a los organizadores, al director, al Prabhu Chaitanya Lila, que muy amorosamente, muy generosamente nos permite a todos participar. No importa la, la, digamos, la cualificación, él siempre da la oportunidad y esa es la misericordia de los Vaisnavas. Entonces es para mí un honor y un gran placer estar acá con ustedes. Les agradezco mucho por permitirme participar en este bello grupo. Hoy entonces seguimos con el Srimad Bhagavatam en el capítulo 13 del 10º canto. Mataji, ¿usted me recuerda en qué texto íbamos ayer? Recuerda, creo que en el 27. Parece ser que sí, Prabhu. Sí, creo que sí. Por aquí comenta la madre premalática. Larga vida a Guruma, Antariami, Kiyai. Que se recupere pronto. Kiyai. Tarjami está, la madre Mm, de Tarjami que todavía está convaleciente, pero como que ya está mejor, ¿cierto? sí, sí, sí. Está mucho Gracias, mejor. gracias a Krishna. Qué bueno, a todas sus oraciones, su buena energía de los Vaisnavas. Entonces la queremos mucho y al Prabhu Chaitanya Lila y a su linda familia. Qué lindo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namah Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam. Narayana Namaskrityam. Gautama. Narayana Narottam. Devin Saraswati Viya. Devi Saraswati Vyasam. Oyaya Udiraye. Radharada Viraye. Bhavye Swavadresu. Nastapraya Savadri. Bhagavata Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloka. Bhagavati Uttama. Bhakti Vavakti Nice. Bhakti Vavaya. Reverencias a su personalidad de Dios. Anara Narayana Hriya, Anara Saraswati, del conocimiento. Le había sabido a su autor. Así la traductor. Y así la Guru Maharaj me han inspirado por asistir regularmente a las clases del Srimad Bhagavatam y por prestarle servicio devocional al devoto puro. Todo aquello que perturba y contamina el corazón es erradicado prácticamente por completo. Y el servicio devocional amoroso que se le presta a la suprema personalidad de Dios, quien es alabada con canciones trascendentales, se establece en el corazón como un hecho irrevocable. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Srila Bhakti Aloka Paramadvaiti Swami Maharaj Ki Jai. Srila Abhay Charavinda Bhaktivedanta Jagadguru Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Bhakti Vimala Harijan Swami Maharaj Ki Jai. Gaura Premanandi. Todos los devotos Ki Jai. Marian Tarjami Ki Jai. Prabhu Chaitanya Lila Ki Jai.
Bueno, entonces, pues este mundo es de dualidades, estos universos materiales se dicen que son, que tienen el aspecto, la característica de la dualidad. Y una de las representaciones de esa dualidad es la felicidad y la aflicción. Y, digamos, se pone uno triste cuando con los Vaisnavas suceden cosas como lo que está sucediendo con la madre Antaryami, la esposa de Prabhu Chaitanya Lila. Se pone uno muy triste porque, digamos, los Vaisnavas son muy poderosos y son los que sostienen el mundo realmente. Porque si no existieran Vaisnavas, si no existieran devotos que estén cantando los santos nombres y hacer que todos cantemos los santos nombres, haciendo que todos cantemos los santos nombres, este mundo ya se hubiera ido totalmente a la ruina. De hecho, en una clase, Gurudeva nos decía, con ocasión a todo lo que ha sucedido de mucha división y de que muchos devotos se van, se alejan y siguen predicando de una u otra forma, porque de todos modos ya después de que Krishna los toca ya no es igual. Decía Gurudeva que eso sucede porque tiene que ser así y que todo es perfecto. Los devotos, no importa el nivel que sean, son extremadamente importantes. Ahora, ¿qué diremos de devotos tan increíbles como la familia de Prabhu Chaitanya Lila? Que todos son increíbles, grandes Vaisnavas que han hecho mucho en conciencia de Krishna y han hecho mucho por las almas que estamos atrapadas acá en este mundo material. Entonces, Gurudeva decía en la clase que los devotos son como el sistema inmunológico del cuerpo. El sistema inmunológico del cuerpo no está en una parte específica del cuerpo, porque si ataca algún virus o alguna bacteria, esa parte específica del cuerpo, entonces se moriría el cuerpo. Entonces, digamos, el sistema inmunológico no está solo en la cabeza o en el corazón o en el estómago. El sistema inmunológico está diseminado por todo el cuerpo, como los glóbulos blancos. Si no estoy mal, son los glóbulos blancos los que son el sistema inmunológico. Y los glóbulos blancos están por todo el cuerpo. De la misma forma, los devotos Vaisnavas del Señor, Krishna, están por todo el mundo, por todas partes del universo, aún del universo material. Están por todas partes, pero están diseminados. O sea, no hay una fuerza concentrada, así como, por ejemplo, por dar un ejemplo, el Vaticano, ¿cierto? Con el Papa y con todo su séquito, o sea, que ya todo el mundo lo conoce, sino que los Vaisnavas, como dice la canción de la mañana, están en cada aldea y ciudad, un poco de Vaisnavas, en cada aldea y ciudad, alguno por allá, en cada ciudad está cantando el santo nombre. Y eso lo puede uno realizar, que es así, cuando viaja. Por ejemplo, cuando viaja con Gurudeva. Cuando uno viaja acá en Colombia con Gurudeva, uno conoce sitios que uno siendo de Colombia, uno habiendo aparecido en esta existencia, en este país, aún no conoce, pero Gurudeva sí. Y lo lleva a uno a unos lugares que uno dice, Dios mío, Gurudeva, ¿cómo vino a predicar por acá? O estos devotos, ¿cómo conocieron a Gurudeva? Entonces, se está dando la instrucción, la instrucción eh, eh, que da Srila Prabhupada, que debe haber templos en todo el mundo, en todos los rincones del mundo. Casi profecía, instrucción, profecía, de que se va a cantar en todos los lugares del mundo el Maha Mantra y se está dando. Pero afortunadamente, dice Gurudeva, no es tan visible, así como no es tan visible el sistema inmunológico. Entonces está diseminado.
en cada parte, en cada rincón, recóndito. Uno viaja con Gurudeva en cualquier país y se da cuenta que Gurudeva le ha dado la vuelta al mundo quién sabe cuántas veces y que conoce lugares muy, muy increíbles, fincas, aldeas, cascadas, ríos, en cualquier parte del mundo donde uno esté con él. Y él tiene una memoria muy buena por haber viajado tanto, por su pureza. De ahí que se diga que la fuerza está en la pureza. Eso es otra realización que lo hace ver a uno Gurudeva con su ejemplo. Porque Gurudeva es la persona más fuerte que se conoce, al menos que yo conozco, es la persona más fuerte. Porque duerme 3, 4 horas, a veces no duerme. Duerme algunos segundos o algunos minutos en alguna clase mientras está sucediendo algún break, algún receso. Descansa ahí, se repone y sigue. Vámonos para allí, vámonos para allá. Entonces, esa fuerza no es una fuerza de una semana ni de 15 días. Son decenas de años predicando, salvando almas, arriesgándose en la primera fila de batalla, dándola toda. Entonces ahí es donde uno se da cuenta, porque uno puede hacer eso una semana, lo puede hacer 15 días, tal vez lo pueda hacer un mes, 2, 3 meses, ya después es muy difícil sostenerse, pero él lo ha hecho por décadas, décadas, sin parar, por todos lados. A veces se despierta y no sabe en qué ciudad o en qué país está. Por eso le gusta dormir con la luz prendida, entre otras cosas, porque los Vedas dicen que uno debe dormir con una lucecita por ahí, no totalmente a oscuras, por protección también. Entonces, él debe dormir con una luz para saber dónde está y ubicarse visualmente. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que sí es puro, sí es un devoto puro, por lógica. La conciencia de Krishna no es algo así que uno tiene que creer ciegamente y es algo ideal por allá, muy raro, no. La conciencia de Krishna es muy, muy expresa. Es muy material en el sentido, no de materialismo, sino muy material en el sentido que es muy palpable. Usted lo puede percibir con todos sus sentidos, conciencia de Krishna. Aunque la fe es muy importante, es tal vez uno de los ingredientes más importantes que hay que tener para la espiritualidad. En la conciencia de Krishna se nos facilita mucho la fe en el sentido que podemos ver las cosas muy fácil y entenderlas de forma muy lógica también. Entonces, cuando a uno le dicen, la fuerza es que Gurudeva es el hombre más fuerte que existe, por su fuerza de voluntad, por su tesón, por su fuerza física también, por su fuerza al arrastrar, en el buen sentido de la palabra, a tantas personas hacia Krishna. Ahí uno se da cuenta que esa fuerza, como es tan increíble, representa una pureza igualmente increíble. Entonces, la fuerza, como la fuerza está en la pureza y él es el más fuerte, entonces sí es un devoto puro. Entonces es muy bello eso. Y como decía, los devotos Vaisnavas del Señor, Gurudeva, que él le ve siempre el lado bueno a todo, con todo la última oleada de los últimos tiempos de ataques y de tensión, de aparente división, porque cuando uno conoce a Krishna ya no está apartado de él, pero esa aparente división es perfecta, porque es una estrategia para que la conciencia de Krishna no sea tan visible. Porque si la conciencia de Krishna es muy visible, digamos como institución, como grupo, entonces es más fácil atacarlo, es más fácil que haya más problemas, porque de hecho todo lo que ha pasado también tiene que ver con estrategias de ataques, porque no hay ninguna revolución más grande que la conciencia de Krishna. La conciencia de Krishna es el movimiento más revolucionario que existe. Es el movimiento más revolucionario que existe porque es el movimiento que en todo detalle,
en todo aspecto va en contra del sistema, en contra del sistema económico, en contra del sistema comercial, en contra del sistema de la música que le quiere inocular a la gente que se aleje de la espiritualidad, en contra del sistema de Hollywood, en contra del sistema de la ganadería que acaba con la vida de tantas vaquitas, contra el sistema de las drogas, contra el sistema de las armas, contra el sistema de la guerra. La conciencia de Krishna va en contra de todo eso de una forma muy pacífica, casi que imperceptible. Entonces, todo lo que sucede es una protección precisamente para esos devotos y para ese movimiento del Sankirtan del señor Chaitanya Mahaprabhu, para que aún no siendo tan visible en principio, está diseminado por todo el mundo, por todos los rincones. Entonces no importa la ciudad a la que uno vaya, al menos hay casas de devotos donde cantan el santo nombre, donde están purificando el éter de esa ciudad. El éter, el elemento por donde viaja el sonido, está purificando el éter. Y el éter tiene la característica de que pueda atravesar las células, aún siendo un elemento material, puede atravesar las células. Por eso el sonido es tan transformador. El sonido es tan transformador. A mí me gusta mucho la conciencia de Krishna porque la conciencia de Krishna es muy científica, muy científica. No hay que hacer grandes esfuerzos argumentativos o elucubraciones por allá muy intrincadas en el cerebro para poder entender la conciencia de Krishna. ¿Cómo les parece que hace poco un músico y profesor de música que nos visitó nos decía, es que los mantras sí son los sonidos más importantes que existen en el mundo? Y nos explicaba por qué. Resulta que el sonido es filtrado por una parte del cerebro que se llama el hipotálamo. El hipotálamo es la parte del cerebro que filtra el sonido. Entonces, todo lo que yo estoy diciendo en este momento, el cerebro lo está filtrando a través del hipotálamo. Pero el hipotálamo no puede filtrar la música. Por eso la música transforma, sea usted consciente o no. Por eso, cuando una persona escucha música de despecho, termina despechada sin estar despechado, termina en esa frecuencia. Cuando alguien escucha reggaetón o electrónica, termina como excitado, como muy, muy alborotado. Esté consciente o no de eso. La música transforma. Entonces los mantras, que son el sonido que purifica, calma, transforma la mente, y sobre todo el Maha Mantra, el más grande sonido para purificar y calmar la mente, lo transforma a uno, sea uno consciente o no. De ahí la importancia de estar cantando los santos nombres del Señor, o si no los puedo cantar, escuchando los santos nombres del Señor en todo momento y lugar, para que todo el éter esté purificado. Nos contaba el músico, es devoto. Y de ahí que brindaban si sea el lugar más puro de la tierra, también por lógica, también por ciencia, porque no hay ningún lugar en el mundo, no hay ningún lugar en este planeta donde se canten tantos mantras todos los días, todo el día, todas las personas prácticamente, como en Brindavan, porque no hay ningún lugar en el mundo que tenga tantos templos como Brindavan. Entonces Brindavan de verdad sí es el lugar más puro, porque el éter es absolutamente puro. Y el éter purifica el agua, el éter purifica el aire, el éter purifica aún los sólidos. El éter puede atravesar todo, el sonido atraviesa todo. Y la frecuencia de los mantras tienen la capacidad, por su frecuencia precisamente, de atravesar y purificar todo. Entonces es muy bello lo que hacen los Vaishnavas, lo que hacen los devotos. Es la labor más altruista y más filantrópica que existe realmente.
porque están haciendo lo que de verdad importa y lo que de verdad sí es trascendental. Porque recordemos que los mantras, y sobre todo el Maha Mantra, no es un sonido cualquiera, no es un sonido de aquí, de este plano material. Es Krishna mismo y Krishna es trascendental. Entonces es increíble lo que hacen los Vaisnavas. Entonces todo esto lo digo para resaltar la labor que hace la bella familia del señor, del Prabhu Chaitanya Lila, su esposa, sus hijos. Lo que hacen ustedes todos los días, de estar cantando desde las 5 de la mañana, purificando el éter de ese lugar en el que están. Es muy bello, muy bello. Y resaltar la labor de todos los devotos que aunque no se unen a los chats y tal vez no vayan a un templo, ya después de que cantan el santo nombre, no son iguales y seguramente lo cantan eh, regularmente de alguna forma y purifican el éter de esa parte del mundo que quién sabe dónde están y extenderles nuestras reverencias a todos. Entonces seguimos acá en el texto 27 que dice así. De ese modo, el señor Sri Krishna, que se había transformado en los pastorcillos y terneros, se mantuvo él mismo por sí solo, y de ese modo continuó realizando sus pasatiempos tanto en Brindaban como en el bosque durante un año entero. Ah, bueno, y se me olvida algo, perdónenme que me devuelva, que ya me acordé, porque estaba hablando de esto también, y es que estaba hablando de la dualidad de este mundo material, y sobre todo de los planetas intermedios como este, que son duales en el sentido también que son intermedios. Entonces, entonces son intermedios y son duales también porque hay felicidad, aflicción, hay frío, hay calor, hay alegría y tristeza, hay honra y deshonra, ¿cierto? Y digamos la dualidad de la que estaba hablando al principio es porque me siento muy feliz, porque acaba de venir de un vayan muy bello con los devotos de acá de Gornitai, pero veo el celular y al escuchar y ver los mensajes de Prabhu Chaitanya Lila y saber que su familia está pasando por un momento difícil, se pone uno triste. Entonces venía triste después de haber estado feliz y me encuentro con ustedes y me pongo feliz otra vez porque hay que hablar de los pasatiempos de Krishna. Entonces la conciencia de Krishna los lleva a uno también en esa montaña rusa de emociones, pero son emociones en una frecuencia positiva siempre. Porque fíjense que cuando uno tiene tristeza porque un Vaisnava se va, o porque un Vaisnava está en problemas, o está enfermo, o digamos ya no está en el templo por una u otra razón, uno se pone triste, pero es una tristeza limpia, no es una tristeza con apego o con el sentido que me pertenece o que amo a esa persona y sufro así profundamente porque no la tengo. No, es simplemente porque no voy a tener su sadhusanga, no voy a tener su asociación, no voy a, no voy a escuchar sus clases o sus cantos, o no voy a hacer servicio con él. Entonces es una tristeza, digamos, muy bella. Es una tristeza en una modalidad muy bella la que uno siente en conciencia de Krishna, porque no es la misma tristeza del mundo material, que es apabullante, que es una tristeza, digamos, muy, digamos, muy burda. Es una tristeza que se siente en conciencia de Krishna con los Vaisnavas, muy bella. No sé cómo describirla, es muy diferente. Tal vez ustedes me ayudarán a describirla. Entonces, ¿por qué quería decir esto? Porque me sentía así cuando venía para acá y quería como expresarlo antes de entrar ya en la modalidad de los pasatiempos bellos de, de, de la infancia de Krishna. Aquí en el texto 27 decíamos que de ese modo el Señor Sri Krishna, que se había transformado en los pastorcillos y los terneros, se mantuvo él mismo por sí solo, y de ese modo continuó realizando sus pasatiempos tanto en Brindaban como en el bosque durante un año entero.
Un día, 5 o 6 noches antes de cumplirse el año, Krishna, cuidando de los terneros, entró en el bosque con Balaram. Mientras pastaban en lo alto de la colina Govardhan, las vacas miraron hacia abajo en busca de hierba fresca. Entonces vieron a sus terneros que pasían no muy lejos de allí, cerca de Brindavan. Cuando vieron a sus terneros desde lo alto de la colina de Govardhan, las vacas se olvidaron de sí mismas y de sus cuidadores debido al cariño extraordinario, y aunque el camino era muy accidentado, corrieron hacia sus terneros llenas de ansiedad, como si solo tuviesen un par de patas, como la ubre llena y rezumando de leche, la cabeza y la cola muy levantada y la joroba sacudiéndose al compás del cuello. Se lanzaron por la pendiente para llegar a sus terneros, deseosas de alimentarlos. Wow. Las vacas habían dado a luz nuevos terneros, pero al descender de la colina Govardhan, debido a que sentían un cariño mayor que nunca por los terneros mayores, permitieron a estos últimos beber de sus ubres y se pusieron a lamer sus cuerpos llenas de ansiedad, como si deseasen tragárselos. Los pastores que no habían podido impedir que las vacas se uniesen a sus terneros, se sintieron avergonzados y furiosos a la vez. Con gran dificultad bajaron por el accidentado camino, pero cuando llegaron abajo y vieron a sus propios hijos, se sintieron desbordados por el cariño. En ese momento, todos los pensamientos de los pastores se fundieron en la melosidad del amor paternal que había surgido en ellos a la vista de sus hijos. Sintiendo una gran atracción, completamente disipada su ira, levantaron a sus hijos, les estrecharon entre los brazos y disfrutaron del placer más sublime, oliéndoles la cabeza. A continuación, los pastores mayores, que habían experimentado profundos sentimientos al abrazar a sus hijos, muy poco a poco, con muchísimo esfuerzo y sin desear hacerlo, dejaron de abrazarlos y regresaron al bosque, pero al recordar a sus hijos, las lágrimas les salían de los ojos. Voy a volver a leer ese. A continuación, los pastores mayores que habían experimentado profundos sentimientos al abrazar a sus hijos, muy poco a poco, con muchísimo esfuerzo y sin desear hacerlo, dejaron de abrazarlos y regresaron al bosque, pero al recordar a sus hijos, las lágrimas les salían de los ojos. El cariño de las vacas por sus terneros había aumentado tanto que mostraban un apego constante, incluso por aquellos que ya habían crecido y dejado de mamar. Cuando Baladeva vio aquel apego, no podía comprender a qué se debía y se puso a reflexionar de la siguiente manera. Bueno, antes de escuchar las reflexiones del señor Balaram, de Baladeva, hay que decir que la industria mal llamada alimentaria, que es el negocio de los alimentos, que muchas veces ni siquiera son alimentos, sino combinaciones de químicos y otros elementos que ponen en los supermercados, que ni siquiera deberían llamarse alimentos. Digamos, esa industria alimentaria no nos quiere alimentar realmente. Ellos, como critica muchas veces Gurudeva con justa razón, de una forma, eh, digamos, muy razonable, critica esa industria mal llamada de la alimentación, donde no le importa sino que sea económicamente
viable para la empresa, una combinación de elementos y lo pone en el mercado, sabe rico y la gente se lo come, pero le genera enfermedades. Asimismo, esa industria alimentaria está explotando en este momento a las vacas de una forma tremenda, muy, muy triste, al punto que separan a sus terneros de sus madres para poder sacarles la leche de una forma muy, muy brusca, muy triste. Les sangran las ubres, las tetas, les sangran, se las destrozan con unos aparatos para succionar la leche. Entonces, en lo posible, uno si tiene que consumir leche de bolsa o de caja, siempre ofrecerla para purificar ese proceso productivo y purificar esas vidas, no solo de la vaca que le extrajeron su sangre, sino todo el camino que dio la oportunidad de que uno tuviera esa leche en su casa o en su templo para ofrecerle a Dios. De ahí la importancia de ofrecer todo. Porque cuando uno ofrece todo, no solo está sirviéndole a Krishna y está purificando ese boga que se convierte en prasada al ofrecérselo a Krishna, sino que está haciendo que muchas personas le estén sirviendo a Krishna aún inconscientemente porque participaron en el transporte, en el empaque, en la venta, en la tercerización de esos productos. Entonces sí es muy importante todo ofrecerlo para no solo uno servir, sino poner a servir a todas esas personas y que se purifiquen sus procesos. Pero entonces lo que es importante, digamos, de aquí es el amor con el que las vacas ven a sus terneros, al punto que sus ubres están llenas de leche. ¿Y cómo les parece que hay vacas que dan leche aún sin tener terneros? Y esa leche que dan esas vacas que hemos visto, que devotos tienen vacas y que esas vacas dan leche sin necesidad de tener terneros que amamantar, lo dan porque se sienten tan queridas y sienten tanto amor por las personas que las están cuidando, no los llamemos dueños, sino las personas que las están cuidando, sienten tanto amor que les entregan su leche. Es muy bello. La verdad, la vaca es lo más puro que hay, lo más puro que hay después de los Vaisnavas. Hablando de almas que habitan cuerpos, es el cuerpo más puro que hay. En serio que sí, es increíble todas las bondades. Como hablábamos el otro día, tantas bondades de la vaca, el guía, el incienso, tantos alimentos, tantos medicamentos, tantos instrumentos que se han hecho con el cuero de la vaca, las meridangas. Uf, es increíble. Entonces, es muy importante el amor. De hecho, es lo más importante. Y en eso coinciden todas las tradiciones místicas, no solo el Vaishnavismo o el hinduismo, no solo esas corrientes filosóficas, sino todas las que se desprenden de ahí, porque realmente todas las religiones y todas las filosofías se desprenden de la cultura védica por antigüedad, por historia. Sabemos eso. Todas esas tradiciones místicas coinciden en que Dios es amor. Como Dios es amor, pues el amor es lo más importante y el amor sí es lo más importante. Por eso el Bhakti Yoga, el Prema Bhakti, el amor puro, es la meta más elevada de la vida, el amor. Uno sentir amor de verdad, sin intenciones ulteriores, sin intenciones escondidas, sin intenciones personales. Es muy difícil. La verdad, yo me puedo a pensar en eso y es una cosa muy difícil, casi que imposible para mí. Y saber uno que no es imposible por la misericordia de los Vaisnavas también es muy esperanzador, que uno pueda sentir ese amor como el que están sintiendo los pastores por sus hijos, las vacas por sus terneros. Entonces vamos a ver lo que dice el señor Baladeva. El cariño de las vacas por sus terneros había aumentado tanto que mostraban un apego constante incluso por aquellos que ya habían crecido y dejado de mamar. Cuando Baladeva vio aquel apego, no podía comprender a qué se debía y se puso a reflexionar de la siguiente manera. ¿Qué fenómeno maravilloso es este?
El cariño de todos los habitantes de Braya, yo incluido, por estos niños y terneros aumenta como nunca lo había hecho, en la misma medida que nuestro cariño por el Señor Krishna, la superalma de todas las entidades vivientes. ¿Quién en este poder místico? ¿Quién es este poder místico y de dónde ha venido? ¿Es una semidiosa o una demonio? Debe ser la energía ilusoria de mi amo, el Señor Krishna, pues, ¿quién sino ella podría confundirme? Voy a repetir esa pregunta que hace Baladev. ¿Quién es este poder místico y de dónde ha venido? ¿Es una semidiosa o una demonio? Debe ser la energía ilusoria de mi amo, el Señor Krishna, pues, ¿quién sino ella podría confundirme? Pensando de esa forma, el señor Balaram pudo ver con el ojo del conocimiento trascendental que todos aquellos terneros y amigos de Krishna eran expansiones de la forma de Sri Krishna. Ahí fue donde se dio cuenta. Al señor Baladeva Krishna no lo puede engañar. Uno lo ve en la serie de Radha y Krishna, donde ellos se comunican con una mirada o telepáticamente. Muy bello. El señor Baladeva es el mismo Krishna. Entonces, aquí nos quiere hacer ver Srila Prabhupada a través de este texto en el Bhagavatam, que el amor que se siente, el amor que se siente intensamente, se siente porque Krishna, que es el amor mismo, está dentro de nuestro corazón, en la forma de la superalma, en la forma de Paramatma. Y ese amor es tan grande y es tan incondicional que no nos juzga, que está ahí observando lo que nosotros hacemos. No importa lo que hagamos, Él está ahí. Y se dice que la superalma, Paramatma, viaja con el alma eternamente en todos los cuerpos, en todas las transiciones, en todos los momentos y en todos los lugares. Aun cuando el alma se encuentra en algún cuerpo, en los patalas, en alguno de los sistemas planetarios de los 7 tipos de patalas, aún ahí nos sigue acompañando, aún con nuestros errores, aún con nuestros resabios, aún con nuestros anartas, nos sigue acompañando y no se despega nunca de nosotros. Es el compañero incondicional de las almas condicionadas. Es increíble. Entonces, cuando uno hace la transición a otro cuerpo, ahí está Paramatma. Es increíble, ahí está siempre. Y Paramatma en el corazón es el que hace que uno pueda sentir amor y ojalá en algún momento Prema Bhakti, amor puro. Pensando de esa forma, el señor Balaram pudo ver con el ojo del conocimiento trascendental que todos aquellos terneros y amigos de Krishna eran expansiones de la forma de Sri Krishna. El señor Baladeva dijo: oh controlador supremo, estos niños no son grandes semidioses, como yo había pensado, ni los terneros son Narada y otros grandes sabios. Ahora puedo ver que eres tú solamente, que te manifiestas en todas las diversidades. Aunque eres uno, tú existes en todas estas formas de terneros y niños. Por favor, explícame brevemente todo esto. Ante este ruego del señor Baladeva, Krishna le explicó toda la situación y Baladeva la comprendió. Cuando el señor Brahma regresó al cabo de un instante, conforme a su propia medida de tiempo, un instante para el señor Brahma fue ese año en Brayabhumi. Entonces, cuando el señor Brahma regresó al cabo de un instante, conforme a su propia medida de tiempo, se encontró con que, a pesar de que para los humanos había pasado un año entero, el señor Krishna, después de todo aquel tiempo, seguía ocupado, igual que antes, en jugar con los niños y los terneros, que eran sus expansiones. El señor Brahma pensó: yo he mantenido dormidos
en la cama de mi potencia mística a todos los niños y terneros de Gokula, y hasta el día de hoy no se han levantado todavía. Krishna ha estado jugando con un número semejante de niños y de terneros durante todo un año, aunque no son los mismos que cayeron bajo la ilusión de mi potencia mística. ¿Quiénes son? ¿De dónde han salido? El señor Brahma pensó y pensó durante mucho tiempo, tratando de distinguir entre los dos grupos de niños que existían por separado, aunque trataba de entender cuáles eran reales y cuáles no lo eran. No podía entenderlo en absoluto. Por haber querido confundir al omnipresente Señor Krishna, que nunca puede ser confundido, y que por el contrario confunde con su ilusión al universo entero, fue el propio Señor Brahma quien se vio sumido en la perplejidad y a causa de su propio poder místico. Del mismo modo que la oscuridad se produce durante una nevada, del mismo modo que la oscuridad se produce durante una nevada, carece de influencia en una noche oscura, y del mismo modo que la luz de una luciérnaga no vale nada a la luz del día, el poder místico de una persona inferior que trata de utilizarlo contra una persona de gran poder no tiene ningún efecto. Al contrario, el poder de la persona inferior se ve disminuido. Entonces, mientras el señor Brahma los miraba, todos los terneros y los niños que los cuidaban se mostraron súbitamente con el color azul de las nubes cargadas de lluvia y vestidos con ropas de seda amarilla. Ahí fue donde el señor Brahma entendió. Todas aquellas personalidades tenían 4 brazos y sostenían en sus manos la caracola, el disco, la masa y la flor de loto. Llevaban un yelmo en la cabeza, pendientes en las orejas y collares de flores silvestres alrededor del cuello. En la parte superior derecha del pecho llevaban el emblema de la diosa de la fortuna. Además, en los brazos llevaban brazaletes y en el cuello, marcado con 3 líneas, como una caracola, la joya Kaustubha. Tenían pulseras en las muñecas, ajorcas en los tobillos, alhajas en los pies y cinturones sagrados en la cintura. Así adornados, todos ellos tenían un aspecto sumamente hermoso. Es increíble esto, mis queridos Vaisnavas, porque, digamos, la descripción que se hace aquí tan bella es algo increíble para las posibilidades lógicas, físicas y materiales que nosotros tenemos. Porque, digamos, Krishna, la suprema personalidad de Dios, y sus descripciones es la información más profunda, más confidencial y más elevada que existe. Entonces, yo sí quiero hacerles una pregunta. Explíquenme ustedes cómo es posible que nosotros, o al menos yo, digamos, en mi condición tan difícil de vida material y de vida espiritual, puedo tener acceso a la descripción de la suprema personalidad de Dios. Y en esa narración tan bella que hace Srila Prabhupada acá, uno pueda, siquiera, que eso ya es mucho, eso es demasiado, uno pueda imaginar o visualizar un poco a Krishna de acuerdo a su descripción tan detallada y tan bella, tan poética que hace. Yo sí quisiera entender un poco eso, porque, digamos, al menos en esta vida, yo no he hecho nada como para merecer algo así. Entonces, ¿cómo es que uno tiene acceso a esta misericordia? ¿Y cómo es que otros no, que tal vez se han hecho cosas, digamos, importantes en esta vida? Yo quisiera en este momento hacer esa pregunta que me asalta, digamos, y sí, digamos, me quita un poco la tranquilidad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo es que uno tiene acceso
a algo tan elevado, tan profundo, a lo más profundo, porque es que no hay nada más profundo, no hay nada más importante y más elevado en los tres mundos y en los mundos espirituales también. No hay nada más elevado que Krishna mismo, su persona, y que nosotros tengamos acceso a esa descripción. ¿Cómo es posible eso? Por favor, díganme. ¿Quién quiere participar? Reverencias, Hare Krishna, buenos días, Prabhu. Bueno, mientras alguien más se anima, me gustaría compartir algo. Primero, pues es por la misericordia del Señor Supremo, porque si fuera por la justicia, personalmente no merecería tener acceso a todo este conocimiento, eh, tener acceso a todas esas enseñanzas que, como usted decía, en momentos de dualidad, en esos momentos donde pasamos de la felicidad a la aflicción, este conocimiento definitivamente pues nos ubica, nos da claridad mental, y nos permite de una u otra manera como comprender cómo funciona la naturaleza material y no sentir desesperanza, ¿no? Eh, entonces, es la misericordia del Señor Supremo, pero entender el cómo, pues simplemente es muy difícil, ¿no? Y yo digo también que, bueno, para eso fuimos diseñados para aprender a servirle al Señor Supremo, ese es nuestro Dharma, para desarrollar una relación de amor con Él y pues debido a esa naturaleza, Satchidananda, Él nos pone en el camino, ¿no? Pero pues es muy difícil poder establecer, digamos, con certeza y con conocimiento cómo lo hace y por qué lo hace. Solamente es su misericordia y solamente es pues que nos está permitiendo seguir esa naturaleza que tenemos. Gracias, Prabhupada. Reverencias, Hare Krishna. Muchas gracias, madre, muchas gracias. ¿Quién más quiere participar? Jai Prabhu, Hare Krishna Haribol. Hare Krishna. Ya, y reverencias a todos los devotos que están ahí en la sala, escuchando los néctar constantemente. Y bueno, entonces acá como estamos exponiendo lo que nosotros podemos entender o podemos comprender, entonces tal vez estemos equivocados, pero como la asociación es muy bonita, no nos van a permitir equivocarnos. Entonces, a nuestro sentido común, vamos a encontrar una respuesta que sea la que más nos deje satisfechos. Sí, realmente a veces uno se cuestiona y se pregunta, dice, ¿no? ¿Cuántas personas hay en Ecuador? ¿Ya? Y de todas las personas que hay en Ecuador, solamente, ¡boom!, elige Krishna a 3, 4, 5, 6, 10, 50 personas y los lleva al templo. Y los demás no. Entonces ahí es el detalle, ¿no? Dice, ¿por qué tuvo que eligieron a ellos Ajá, y no eligieron a los demás? sí. Entonces, wow, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? Entonces surge, a mi forma de entender, es de que hay un deseo también de esta alma, ¿no? Hay un deseo de querer lograr, de querer acercarse, de querer encaminarse, de querer buscar, de querer entender. Entonces parte un deseo y parte esa búsqueda, parte esas ganas de lograr algo superior, lograr algo beneficioso, de alguna forma, parte de ese deseo. Entonces, ese se podría decir como la búsqueda o como la preparación a aprender a llorar. ¡Ay, yo quiero! ¡Ay, yo quiero! Entonces, llamamos la atención de alguien. Y si nosotros llamamos la atención de un médico, va a venir un médico. Pero si nosotros en algún momento hemos deseado, llamamos la atención o de una, o qué sea, alguna forma, y llamamos la atención de Krishna. A ver, ¿qué quiere él? Ah, creo que él quiere acercarse a mis devotos. A ver, vamos a probarlo. ¡Pum! Y te envía la pruebita a ver una jaladita. A ver, participa de un kirtan con los devotos. Y uno llega al templo y se queda sentado ahí mirando y no se atreve por todos los anartas que tiene a acercarse y saltar y bailar con los devotos, y está sentado ahí, ¿no? Con su corazón feliz, viendo que los demás están muy felices, pero no se atreve a saltar a ese
campo de baile y bailar junto con ellos como un loco. Pero su corazón está que se regocija, porque él va sintiendo, está teniendo un contacto con una energía superior a la energía en la cual se mueve, a una vibración superior, que eso es completamente difícil, esto es difícil tratar de no apreciar lo más hermoso, lo más bonito. Como alguien, por ejemplo, una Miss Ecuador, está caminando por ahí y alguien, no, 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 yo no puedo ver la Miss Ecuador, ella es fea, ella es fea. No, al sentido común de todo el mundo, va a ser una hermosa mujer que es una creación divina y está viviendo en Ecuador. Entonces uno tiene que ver eso y no lo podemos negar. Entonces, cuando nosotros percibimos esta energía de alguna otra forma, ya sea un deseo, ya sea por un sukriti, ya sea por un buen karma, ya sea por un deseo simplemente del corazón, ay, me han dicho que Krishna no nos va a dar esto, Krishna no va. Entonces, Krishna dice, bueno, ya está. Ahí está, la primera pruebita. Se acerca más y más y ahí va pasando una pruebita, pasando otra pruebita, hasta que llegamos hasta donde estamos, pero como dije la madre Mahanandi, todo es por misericordia de Krishna. No es por nuestro esfuerzo, pero sí tenemos que tener parte de ello, tenemos que estar dispuestos a aceptar esta misericordia, porque decimos, no, 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 a mí no me vienen con payasadas, que yo me corte el pelo y me vaya a vivir a un templo, que yo me ponga un sari, que no, 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 esas payasadas para mí. Entonces yo me cierro a esa misericordia y no fluye. Pero cuando uno se abre con sinceridad y con unas ganas de querer avanzar en este propósito, ahí va fluyendo tanto de abajo como de arriba y llegamos hasta donde tenemos que llegar. Tal vez de repente me haya equivocado, Prabhu, entonces ahí una acomodadita de cerebro, ya está. Haribol, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu, muchas gracias por compartir, muy lindo, muchas gracias a ti y a la madre Mahanandi, ahí me van aclarando la situación. La madre em, La madre premalática tiene manita tiene levantada, una... Prabhu. Ya, mi querido Acharya, muchísimas gracias. Bueno, esta pregunta yo me he hecho desde siempre, desde que entré a conciencia de Krishna y empecé a experimentar, digamos, tanta magia, tanto milagro cada día. Mi hija fue la que entró primero y el milagro en ella fue algo impresionante porque ella estaba sumida en la discoteca, sexto año de colegio, pura fiesta, droga. Y bueno, de repente yo la llevé al templo a una clase, ella quedó esperándome abajo. Me dijo, mami, me voy a volver, te vengo a traer entonces en una hora, pero ¿será que aquí adentro pueden prestarme un baño? Le dije, claro, entra, pero yo ya voy a la clase, no puedo esperarte. Entonces subí a la clase, oía las risas de ella y dije, qué raro, no se fue. Cuando yo bajé, ya regresábamos a casa y me dijo, qué lindo sitio este, mamá. ¿Será que puedo venir a vivir acá? ¿Qué? Ese mismo día. Ese mismo día. No. Entonces, bueno, yo me enseguida, ¿no? Paramatma me puso toda la película, las discotecas, los amigos, la droga, el templo. Le dije, claro, claro que sí, mija, claro que sí. ¿Puedes venirte una semana? No, me dijo mamá. Yo quiero venir a vivir acá. Entonces, al otro día hizo su maleta y fue al templo. Y se quedó en el templo 4 años, un poquito más, haciendo una labor maravillosa, aprendiendo cosas maravillosas y sobre todo sanándose de tal manera que nunca volvió ni siquiera a fumar ni a tomar un licor hasta hoy día. O sea, nunca, jamás. ¿Hace cuánto fue eso? En el año 1993 más o menos. Wow. Uh-huh. Entonces, bueno, ella después eh, nos, uh, nos volvió vegetarianos y toda la cosa. En todo caso, Prabhu, yo siempre me he dicho, si yo he podido estar acá, lo más infame de este mundo puede llegar. Y esa es una gran esperanza cuando uno ve en la calle a toda la gente como está,
pobres o ricos, ¿no? Lo que sea. Lo importante, como nos decía el Prabhu Nityananda anteriormente, no es que tienes poco, mucho, si eres inteligente o si eres medio tarado, no importa. Lo importante es qué haces con lo que tienes, qué haces con lo que eres. No importa cuánto ni cómo, qué estás haciendo con eso, nada más. Entonces sí, como dijo Mahanandi, es la misericordia causa. Eso sí es importante, es sin causa, porque realmente no hay causa pues, para que nosotros estemos en esta situación, o por lo menos para que yo esté en esta situación. Y siempre recuerdo la frase en Chakrimar a la entrada, ¿no? Dame tu misericordia cuando menos la merezco, porque es cuando más la necesito. Pero seguía mi sed y también, como dice el Prabhu Kavi, pues tiene que haber una participación nuestra, que nuestra facultad de almas espirituales de desear empiece a redirigir ese deseo hacia Dios, hacia Krishna o hacia Dios en cualquier expresión o expansión de los millones de nombres que tiene de Krishna. Entonces, sí hay una participación, pero aún así jamás para tanto, ¿no? Jamás para tanto. Entonces yo encontré una respuesta que me pareció eh, magnánima en la ciencia confidencial del Bhakti Yoga y dice que de acuerdo a Srimad Bhagavatam y así Chaitanya Mahaprabhu llegamos a saber que hay una quinta etapa de conocimiento que es muy parecida a este mundo material y que sin embargo no es mundana. Esa dimensión es la prakrita, Goloka, la concepción teísta plena, que solo puede encontrarse enamorada de Krishna. Entonces, el mundo espiritual o antimaterial es Krishna loca. Pero ¿cuál es la distinción de ese plano? El conocimiento central del absoluto, la verdad más elevada, dice Siddhar Maharaj, debe estar relacionada incluso con el nivel más bajo de la creación material. Tiene que ser capaz de armonizar lo peor de este mundo ilusorio. Entonces podemos comprender, porque esto se conoce como supramundano, o sea, lo supramundano tiene que ser capaz, solo lo supramundano, tiene que ser capaz de armonizar lo submundano. Es la única manera, solo es posible entrar en esa región suprema, dice Siddhar Maharaj, a través del amor divino. Y por eso Sri Chaitanya Mahaprabhu es verdaderamente el salvador magnánimo de la humanidad, porque solo a través del amor, solo a través del amor se puede compensar todo. Dice, se dice que una madre amorosa cree que su hijo ciego tiene hermosos ojos de loto. ¿Por qué? Porque está cegada por el afecto, porque el amor es ciego. Así que lo que es vil y bajo solo puede ser compensado por el amor. Entonces, yo encontré en esto la respuesta, porque esto es prema, el amor divino, el amor del Señor, el amor que nos entrega en el santo nombre. Y eso es lo que hace posible, porque a través de la misericordia, de la piedad, de la gracia, ¿no? Lo más elevado, pone sus ojos en lo más caído. Por eso es Namo Maha Badanyaya, ¿no? El más magnánimo de todos, el que viene a salvar al más caído. Y justamente el día martes compartía la lectura de Aslisya Vapadaratam Pinashtumam y decía justamente ahí, o sea, solamente por eso el señor Nityananda le dijo, señor Chaitanya, cuando le iba a degollar a Yagai, le dijo, cuidado, tú viniste para salvar a los más caídos, no lo puedes hacer.
Entonces, esa diferencia entre lo más elevado y lo más bajo, que soy yo, desaparece en esa etapa. Desaparece. Entonces, yo encontré aquí esa respuesta de la más grande misericordia sin causa. Sin embargo, conversaba con Madhava Krishna sobre esto y él me decía, sin embargo, aún la misericordia sin causa puede darse o no puede darse, ¿ya? O sea, nada lo podemos tener por seguro. Por eso también nos habla del pájaro chataca, ¿no es cierto? Está con el pico hacia arriba solamente anhelando la gota de lluvia del Señor, pero puede caerle un rayo, puede caerle un torrente de lluvia que le inunde. Entonces, solamente podemos confiar en la magnanimidad y el deseo del maestro espiritual, porque realmente el deseo del maestro espiritual es el que Krishna quiere cumplir. El deseo de él de encontrar a las almas, de salvar a las almas, de salvar a sus hijos, a los más caídos, pero a los más caídos, a los más caídos, Gurudeva da una gran misericordia. Y eso lo podemos ver todo el tiempo. Entonces, este punto, esta pregunta tuya nos lleva nuevamente a de rodillas dar las gracias por tener la misericordia del Maestro Espiritual. Esa es la mayor misericordia y sin causa también. Mm. Eso, Prabhu, muchas gracias por la pregunta y por permitirnos reflexionar una vez más. Gracias, Prabhu. A usted, Mataji, muchas gracias, qué lindo, qué lindo. ¿Alguien más quiere participar? Qué lindo, Maharani. Por aquí también está Maharaj Bhaktivimala levantando su manita. Ok. Radhe, Hare Krishna, Dandavas. Y Dandavas Maharaj. Bueno, tenemos una preguntita sobre el tema que parece muy contradictorio, ¿no? En cuanto al asunto de la predestinación y la voluntad impoluta del Señor Supremo. Entonces, la pregunta es, ¿de qué sirve la ejecución de austeridades, penitencias, sacrificios, de rendirse a la voluntad suprema, si en última instancia es él el que decide quién se libera y quién no se libera, quién pasa el año y quién no pasa el año? ¿En dónde queda el libre albedrío allí? Como dijo la madre Premanatica, es él el que decide, ¿no? Siempre. La última palabra siempre la tiene él. Entonces, si alguien ejecuta muchas actividades piadosas en su existencia y hace muchos méritos para la liberación o para obtener el Prema Bhakti, pero eso, la misericordia sin causa pueda que se dé o no se dé por la dulce voluntad. Eso también lo explica así hacia Maharaj en la parte de la ciencia confidencial, que pueda que una entidad viviente ejecute toneladas y toneladas de austeridad de servicio, pero que al final lo único que queda es la voluntad suprema. Si la Bhaktivinoda Puri Goswami Maharaj también lo dice, ¿no? De que solamente existen dos factores para obtener la misericordia. El uno es una rendición absoluta e impoluta, ¿no? Completa, 100%. Y la otra posibilidad es la dulce voluntad del Señor Supremo. Entonces, allí es donde difiere el asunto, en donde queda el libre albedrío. Y por más que alguien se esfuerce, pueda que no sea liberado. Por más que alguien que se esfuerce, pueda que no obtenga la misericordia. Y que aparte de eso, pueda que alguien que no ha hecho nada obtenga la voluntad del Señor Supremo y sea liberado y salvado.
Esa es la pregunta. Uy, muy interesante y muy linda la pregunta. Yo quisiera decir algo y me tomo el atrevimiento de empezar a responder antes de que se me vaya la paloma, porque ustedes saben que la memoria es muy ingrata a veces. Entonces, antes de que se me vaya la paloma, voy a empezar a hablar acerca de eso. El Ishvara supremo, el supremo controlador que es Krishna mismo, el único controlador de todo, es el autócrata supremo. Autócrata es que hace lo que le da la gana, y perdónenme que lo hable así de escueto, hace lo que él quiere, porque es Dios, simplemente es así de sencillo. Es el autócrata supremo, el Ishvara, el único controlador. Entonces es el único que puede hacer lo que quiera, realmente, realmente. Pero la promesa de él es muy importante. Y la promesa de él es que en el proceso espiritual, eso que nosotros llamamos sukriti, que es la acumulación, ojalá positiva, de esas actividades piadosas y de esas prácticas espirituales, la promesa de él es que ese sukriti nunca tiene pérdida ni disminución, a no ser que uno ofenda a los Vaisnavas, que es, digamos, la excepción a la regla de que no hay pérdida ni disminución. Entonces, como no hay pérdida ni disminución, esa promesa de Krishna quiere decir que puede que uno haga muchas actividades piadosas en una vida, en dos, en 100 vidas, y todavía no se libere. Pero como no hay pérdida ni disminución, en algún momento lo va a lograr. Lo que pasa es que uno también hace parte del plan divino. Entonces hay personas que hacen mucho servicio, muchas actividades piadosas, cantan mucho el Mahamantra, pero todavía hacen parte de ese plan divino acá. Son como ese personaje de la película que todavía es importante y todavía no puede salir de la escena, todavía hace parte. Entonces, hasta que no cumpla ese propósito como instrumento del amor de Dios, no sale de la escena. No quiere decir que no haya misericordia o que no vaya a haber misericordia. La va a haber porque es la promesa de Krishna. Y a Krishna hay que creerle, que Krishna dice la verdad. De hecho, ayer leía las cualidades de Krishna, las principales cualidades de Krishna, y una de las principales cualidades de Krishna es la verdad. Y como una de las principales cualidades de Krishna es la verdad, hay que creerle en esa promesa que hace, que ese Sukriti no tiene pérdida ni disminución, y que cuando uno da un paso hacia él, él da 100 pasos hacia uno, para que a uno se le facilite acercarse. Es tan mágica la energía de Krishna en ese sentido y tan misericordiosa, Maharaj. Usted lo sabe, yo sé que usted lo sabe, sino que quiere ponernos a participar. Es tan increíble esa energía de Krishna que logra que usted, sin darse cuenta y sin hacer esfuerzos, siga en el momento de avance en el que estaba en la vida anterior sin buscarlo. Esa es una promesa que hace Krishna en el Bhagavad Gita. Él dice, el devoto que va en cierto nivel de avance espiritual en la siguiente vida, yo acomodo todo para que se encuentre en una familia de Vaishnavas, en una familia de comerciantes cómoda, donde no tiene que hacer esfuerzos para su manutención, sino que solamente se dedique a su avance espiritual, con las facilidades que yo le prodigo, sin que él lo busque. Entonces hay que creer en esa promesa de Krishna, hay que creer, porque la misericordia sin causa está, pero la misericordia con causa también. Causa en el sentido del sukriti del que estoy hablando. Entonces, digamos que a través de esa misericordia puede que materialice en el momento que uno quiere o en la vida que uno espera o en 100 vidas, igual 100 vidas no es nada para la eternidad y no es nada para la liberación, que es lo máximo.
Es más, millones de vidas no es nada. Si uno logra tener la misericordia de alcanzar los pies del loto de Sri Krishna en Goloka Vrindavan, no es nada. Pueden pasar millones de vidas. Así como el pasatiempo del brahmana y del zapatero, que cuando eh, le, le- le dicen que las hojas del árbol que, que queden son el número de vidas que faltan para liberarse. Entonces cuando el zapatero ve que el árbol queda lleno de hojas, se pone muy feliz y dice, entonces en algún momento lo voy a lograr, en algún momento. Y el brahmana se pone muy triste porque el árbol también está lleno de hojas y se pone muy triste. Y otro pasatiempo, que también es muy similar, deja por la fe del zapatero muy poquitas hojas o una hoja. Y en el del brahmana, que está muy, digamos, consagrado a sus abluciones religiosas, quedan muchas hojas para liberarse, muchísimas hojas que representan una vida cada uno. Entonces, digamos, es como el chiste. Hay un chiste donde el peladito está enamorado de la niña en el colegio, pero el niño no es nada bonito, pero es digamos, muy positivo. Y entonces se acerca a la niña y le dice, Juanita, ¿qué posibilidades hay de que usted y yo seamos novios? Entonces ella le dice de una forma muy despectiva, vea, Juanito, posibilidades de que usted y yo seamos novios, hay una en 100.000 billones de posibilidades. Y entonces él la mira con mucha alegría y mucha felicidad y le dice, en serio, una, y se pone súper feliz. Entonces es eso, no importa cuándo nos vayamos a liberar, pueden pasar millones de vidas, pues ya llevamos millones acá y parece que no fuera así, porque no las recordamos gracias también a la magia de Krishna, a su misericordia. Entonces no importa si vamos a pasar millones de vidas, en algún momento vamos a tener la misericordia de Él, si ese es nuestro deseo, que también hablábamos ahorita del deseo, tan importante, hablaba el de otro. Entonces no importa, lo que importa es que está la promesa de Krishna que sí nos vamos a liberar. Entonces yo pienso, digamos, esta sí es una opinión muy personal, que no es que no vaya a tener la misericordia esa persona que ha hecho mucho servicio. Es más bien que no es el momento, porque es que el tiempo de Dios es perfecto, como es la frase célebre, pero además el tiempo de Dios es muy diferente al nuestro. Por ejemplo, mi esposa me contaba de forma muy jocosa, ella es muy chistosa, que en un sueño habló con Krishna y que ella, muy acongojada, antes de conocerme, porque antes de conocerme estaba muy acongojada, ahora está muy feliz, no mentiras, pero sí fue antes de conocerme que ella tuvo ese sueño y era un momento en el que estaba muy acongojada y ella le preguntaba a Krishna en el sueño, ¿cuándo voy a salir de este mundo material? Estoy muy triste acá, yo no quiero estar en este mundo material. Entonces Krishna le dijo, muy pronto. Entonces, cuando ella se despertó, se puso muy feliz, porque Krishna le dijo muy pronto, pero después se puso a pensar que el tiempo de Krishna es muy diferente al tiempo material. Entonces, después de ponerse contenta, se puso triste porque ese muy pronto pueden ser millones y millones y millones de vidas en este plano material, o puede ser muy poco. Pero como es el tiempo de Krishna, igual la dejó como si no le hubiera resuelto la duda. Entonces es eso, digamos que así empiezo como el debate lindo acerca de la pregunta de Maharaj. No sé quién más quiera participar. Hay una, hay una analogía que dice que, por ejemplo, en el caso de un profesor sabe quién de sus alumnos va a pasar el año, pero eso no presupone si el alumno haya estudiado o no, debido a que el profesor puede dejar a alguien que haya sido muy bien estudiante, lo puede dejar atrás en el otro año a repetirlo, y puede pasar a alguien que no haya estudiado absolutamente nada. Muy subjetivo, sí.
Pues es que hace lo que quiera, Krishna, finalmente. Prabhu, Sí. estoy recordando una historia que nos comentó Guru Maharaj sobre un hombre al que su maestro le dijo que empuje una piedra inmensa que estaba fuera de una cueva, Ujú, una piedra inmensa. Yo inclusive hice un PowerPoint en ese tiempo sobre esto porque me pareció que había que recordarlo siempre. ujú. Entonces, el hombre empujaba y empujaba la piedra y sudaba empujando la piedra y la piedra no se movía ni un milímetro. Entonces pasó mucho tiempo empujando y apareció el demonio y le dijo, mira cómo te tiene tu maestro, mira cómo te tiene tu Dios, haciendo todo este esfuerzo por tanto tiempo sin lograr nada, sintiéndote frustrado, cansado. Haz un pacto conmigo y yo en un tris de los dedos meteré, permitiré que metas esa piedra a la cueva. Y entonces le dijo el hombre, bueno, dame hasta mañana para darte la respuesta. Y esa noche se le apareció su maestro y entonces le dijo, tengo esta propuesta, estoy tan desesperado, dime qué hacer. Entonces le dijo, yo no te dije que metas la piedra, solo te dije que la empujes. Y mira lo que ha pasado con tu obediencia a mi instrucción. Tus brazos están muy fortalecidos, tu paciencia, tu tolerancia. Entonces, y yo creo que es eso, ¿no? O sea, se nos da el camino, se nos dice canta el Mahamantra, haz servicio devocional, pero no se nos asegura que no se nos dice nada más que eso. O sea, ríndete a mí, medita en mí y yo te llevaré conmigo. Eso nos dice Krishna. Pero ¿cuándo no nos dice? Ahora sí, la Prabhupada dice, cuando le preguntan en qué tiempo puede un alma tener una liberación, dice, en un minuto, pero como tú dices, los tiempos son de Dios. Tu esposa muy inteligente en su reflexión, el tiempo es de Dios. Entonces no sabemos si un minuto, decía la Prabhupada, pueden ser vidas y vidas que nos estén faltando, ¿no? Pero también, como dice Madhava Krishna, el trayecto y el camino es tan hermoso por el sadhusanga, por la misma práctica, que nosotros tenemos ya como viviendo desde el fin. O sea, uno entra al templo y empieza a cantar el Mahamantra, que es el Ya, final. Inclusive cuando terminemos ahora el Srimad Bhagavatam termina diciendo canten el Mahamantra, Harinama Sankirtana. Entonces nosotros entramos y el mismo día nos dan la foto final, nos dan el plan final de todo, ¿no? Entonces, caminemos con ese paisaje, con esa visualización. Es como cuando te dan un rompecabezas de 1000 piezas, si no te dan la imagen, ¿no es cierto? ¿Qué haces con las 1000 piezas? Pero a nosotros nos dan la imagen, como tú dijiste, el poder saber la forma de Krishna, el que tu niño, tu niña puedan dibujarle a Dios, que le digan, dibújale a Dios y le puedan dibujar tal como Él es. Pero pregúntale a otro niño, dibújale a Dios y qué va a dibujar, ¿no? No tiene idea de qué dibujar. A nosotros se nos da todo y con ese todo podemos viajar cada día. Y por eso el camino se hace posible, ¿no? Gracias al sadhusanga. Sin el sadhusanga no sería. Entonces sí, creo que como Maharaj mismo nos ha enseñado, el libre albedrío no es completo, es un porcentaje mínimo realmente. Y la única libre albedrío es decidir si esto rechazo o esto acepto, esto rechazo. Lo demás, ni siquiera podemos controlar a nuestros esfíngeres, como dice Gurudeva. Entonces no es tanto el libre albedrío, ¿no? Pero suficiente como para decir voy para arriba o voy para abajo. Eso sí creo. Jai Prabhu, gracias. ya. Hare Krishna, mi querido Prabhupada, Hare reverencias. Krishna, reverencia, ya. Este, Nada para todos. Aquí escuchando esa discusión filosófica
En cuanto al libre albedrío, Krishna dice que nuestro libre albedrío es parcial, no es total, porque cuando un alma ejecuta actividades piadosas, solo es por la gracia de Krishna que lo inspira desde el corazón a través de la superalma para que haga algo piadoso. Y como hijos de él que somos, o como expansiones de él, o partes de él que somos, pues realmente somos muy queridos por él, tal como un niño es querido por el papá o la mamá, sobre todo por la mamá. Entonces, debido al amor que él siente por nosotros, pues por eso él nos acompaña eternamente como la superalma, que en el Bhagavatam se nombra como Abhigyata, el amigo eterno del alma condicionada. Wow, Abhigyata. Pero cuando ya tenemos como cierta comunicación con el Señor y nos invita a que vayamos a su hogar de vuelta a casa. Si Él realmente ve que tenemos el deseo de ir, nos va a dar todas las herramientas para que lleguemos a Él. Pero si uno, o sea, el libre albedrío es parcial, pero cuando llegamos a un determinado estado de conciencia, ahí tenemos como más libertad de elegir y podemos elegir o seguimos en el mundo material o salimos del mundo material. Por eso en la Biblia, en una charla entre San Pedro y San Pablo, se habla de obras y se habla de misericordia. Entonces San Pablo decía que uno no es que nadie es salvado por obras, sino por gracia para que nadie se gloriara. Y San Pedro, que conoció directamente a Jesús, decía que la fe sin obras es fe muerta. Entonces, por ejemplo, en estos días compartí un texto del canto 11 del Bhagavatam, capítulo 7, texto 4, donde a pesar de que Uddhava siempre se ha sabido de que él ha sido alguien muy querido por Krishna. Krishna, ¿por qué no le dijo, camine, vámonos ya por el mundo espiritual? Simplemente le dio instrucciones y le dijo que mi querido Buda, yo ya terminé mis labores en este mundo, yo ya me voy. Y ahora va a entrar Kali Yuga con todo su poder y va a haber mucho problema acá, no va a haber piedad, no va a haber misericordia, así que regresa de nuevo al hogar. Pero le dio instrucciones para que se preparara. A pesar de que ya él estaba libre de las tres maldades materiales, aún así le dijo que se dedicara a viajar por el mundo entero, cantando en las glorias de él, o sea, predicando a las almas ya avanzadas espiritualmente. Y que después ya que con eso ya se preparaba para ir definitivamente al mundo espiritual. Entonces, casi todas las almas en un determinado momento van a sentir el llamado de la personalidad de Dios, donde le va a dar alguna instrucción desde el corazón, ¿no?
y vemos que los que han recibido esa instrucción desde el corazón se han esforzado por llevarla a la práctica. Por ejemplo, Srila Prabhupada no solamente fue inspirado por su maestro Bhaktisiddhanta, sino también por la super alma desde dentro del corazón, porque él dice que todo lo que su maestro espiritual le enseñó fue solidificado por su maestro interno, quiere decir el Chaitya Guru. Y así es como funcionan las energías. Pues hay los que son perezosos, solo piensan en misericordia, y no piensan en esfuerzo. Pero Piras y Maharaj, cuando los devotos occidentales iban a visitarlo y cuando se despedían, decían: Guru Maharaj, por favor, otórguenos sus bendiciones. Entonces, cuando la cosa se repitió varias veces, el Guru Maharaj se dio cuenta que ellos no entendían que era una bendición. Entonces les dijo: mis queridos devotos, mis bendiciones son mis instrucciones. Si ustedes aceptan mis instrucciones, recibirán mis bendiciones. Entonces, eso es lo que se llama recibir una bendición, esforzarnos por, como se dice, por empujar la piedra, como estaban diciendo ahora. Entonces ahí ya va a llegar el Señor en nuestra ayuda. Ya, y hasta aquí, mis queridos maestros. Hare Krishna. Jai Maharaji, muchas gracias. Súper, súper, súper. Bueno, hay una pregunta acá, Maharaj. Usted mencionó que Krishna es el verdadero amigo eterno, el más grande amigo. ¿Cómo se escribe ese nombre de Krishna? Pregunta a la madre Prema. Sí, pregunto, Maharaj querido, Maharaj Tirtha, porque yo oí avidia. Entonces, avidia es ignorancia espiritual, entonces se escribe de otra manera. ¿Cómo se escribe este nombre en sánscrito, por favor? Abhyagyata. Creo que dijiste algo así. Abhigyata es el nombre de Dios en el corazón, le llama Abhigyata. Abhyagyata. Abhigyata con J, con ñ. Pues yo de ortografía sí no sé nada más. J-N-A-T-A. Exacto, tiene que ser con ñ, Abhigyata. Ya, Y con V, Avi. perfecto, Abhigyata. Listo. ¿Quién más quiere participar o continuamos? Jai, Prabhuji, Bhima y Ya. demás participantes. Ya hay reverencia. Con respecto a la pregunta del libre albedrío y de vidas tras vidas, nosotros en el Sansara, hasta llegar a los pies del loto del Señor y ese anhelo de no tanto la iluminación ni ser perfecto, sino en medio de las descualificaciones que tenga el alma, en el sufrimiento, la complacencia de sus deseos y sus ilusiones a través de los apegos que generan con la energía material. Siempre hay un proceso de reglas y regulaciones establecidos en todas las culturas que siguen unas sagradas escrituras, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para Magma, él se da cuenta de todo lo que siente y piensa la jiva independiente, y su acercamiento a él a través de la disciplina, a través de dejar la pereza, como decía ahorita Maharaj, que los más perezosos, pues, que no nos rendimos, no nos sujetamos a estas reglas y regulaciones y al servicio de un maestro espiritual para obtener sus bendiciones, que son sus instrucciones. Pues ese libre albedrío yo creo que tiene que ver con nuestro sukriti y nuestras actividades piadosas en vidas anteriores, en esta misma vida, y con el karma también. Y llegamos
a obtener unos padres, unos hermanos, unos hijos, una esposa, todo dependiendo ya de ese merecimiento en vidas anteriores y en esta vida pues ya toda la ganancia que se ha obtenido sigue uno en base a ella. La cuestión es pues no causar uno más ofensas, no seguirse endeudando y dentro de las reglas y regulaciones yo he experimentado personalmente eh, los secadasis. En el secadasis yo he experimentado cosas bonitas desde el comienzo del proceso. He experimentado que no es fácil para uno mismo. Pues no debe ser fácil para todos este proceso. Y a través de cada cine, en el cada sí, uno va pues experimentando en el corazón, va sintiendo los latidos del corazón cuando ya se hace el cada sí completo. Y va haciendo una meditación en verdad con esa austeridad día a día de todo el proceso de la vida. Entonces, una recomendación que yo obtuve de un swami cantando rondas el día de Srila Prabhupada, una vez después de un Yamastami, me dijo él que esa noche de austeridad en el Ekadasi, antes del Dwadasi, leer uno las escrituras, cantar rondas, estar uno en ese anhelo ferviente, en ese clamor de Krishna, realmente ser un instrumento a pesar de lo bajo y lo caído que uno es. Y se va manifestando en toda la vida de uno, en el día a día, personas que van llegando con sufrimientos, con penas, con alegrías, con muchas cosas, y poder uno, pues, con atención y cuidado, con ternura, escucharlos y estar implorándole a Paramatma del corazón de uno. Y ya que Paramatma está en el corazón de la otra persona, sabemos que Krishna se manifiesta en todas las personas. Entonces yo he experimentado algo súper hermoso en los ekadasis y no siempre ha sido fácil, pero desde la iniciación que estuve ahí en el Samadhi, al otro día de la iniciación en el Samadhi de Harijan Maharaj cantando rondas, que salí y otro swami me dijo que ya no existe, ya pues existe en el mundo espiritual, ya nos dejó. Me dijo que siempre en los ekadasis se cantaban 64 rondas, se hacía más servicio devocional, esa noche no se dormía, que siguiendo esa austeridad, ese es el día del Señor Hari y Él se va a manifestar tarde que temprano en el corazón de uno para uno poder ser un recipiente del Señor y que el agua de Él fluya en las vidas nuestras para hacer una entrega de amor a los demás. Y eso es lo que yo les quería compartir de las reglas y regulaciones del Sadhan, el amor que se va despertando a la deidad, en algún día poder ser un puyari, atender a sus señorías, aprenderse toda la archanacana y asimismo saber que como uno lo atiende a sus señorías, poder uno saber que Paramatma está en el corazón de todos y que todos tienen un altar en su corazón y poder uno ese altar de cada uno de ellos, poder bonitos, ayudar a que los devotos estén bien vestidos en los programas, en el templo, hacer uno lo mismo con la familia, estar uno llevando ese arco de flechas, de flores para con todos, un elogio sincero, despertar en todos el entusiasmo a vivir el día a día, vivir, constantemente vivir el presente con ese clamor, ese fulgor, esas ansias de pedir a través del santo nombre, pues no solo para uno, sino para todos, para nuestro Gurudeva, que él sufre también sus limitaciones en este cuerpo, pero que aunque es un devoto puro, siempre él está incansable, por los devotos que lo acompañan siempre, pedir por las almas más caídas, por aquellos que de pronto nunca nadie les ha predicado, se desarrollan unos sentimientos espectaculares y yo recomiendo, y es lo que yo he vivido en estos años, desde que conocí a Guru Maharaj y a los devotos en Villavicencio, a Krishnanagar, he visto como Guruda siempre en los secadas y se esmera por hacerlo siquiera sin tomar agua y siempre con esa fortaleza de Gurudeva y siempre pues pedir perdón por todas las ofensas de uno y las ofensas de nuestros hermanos espirituales que a veces están en esa lucha aquí en el Sansara, de ponerse a paz y salvo con el karma, en perdonar siempre ofensas, en luchar
contra la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, que siempre son la que no nos dejan. Entonces las reglas y regulaciones nos van a enseñar a vivir con lo necesario, no acumular más de lo necesario, no comer más de lo necesario, no dormir más de lo necesario, no hablar más de lo necesario, controlar nuestra lengua, el estómago, el órgano genital y siempre pues estar coordinando nuestras miserias y siendo misericordiosos con las miserias de los demás, armonizando y teniendo esa compasión hasta con nosotros mismos cuando la tentación es muy fuerte y no podemos con nosotros mismos en esa lucha dar lo mejor de nosotros. Y siempre cuando nosotros nos creamos que estamos a punto de empezar el proceso de ser bhaktas, que algún día vamos a ser devotos o que nos creamos un devoto, de pronto Maya, que ese es su servicio, va a llegar a nosotros a mirar si es que realmente somos sinceros o somos platistas, agallillas, que estamos haciendo un espectáculo o un teatro. Entonces, uno no sabe quién es un devoto puro realmente que lo está haciendo y esté andando por este mundo purificando todos los sitios, los lugares donde va, porque puede ser una persona muy normal y corriente que nada externo ya le puede importar, que está sumergido realmente en el néctar interno, está en ese viaje hacia el interior que es lo que se mostraba siempre cuando en los inicios predicábamos con la revista de Yoga Inbao, viaje al interior del ser. Entonces, de pronto nosotros nos enfocamos en los altares externos, en lo de afuera, pero realmente es un proceso interior, muy interior que nosotros poco a poco iremos realizando a través de ser muy perdonadores de ofensas y muy pedidores de perdón en cada ofensa en el proceso de crecer. Y todo Krishna lo armoniza y lo hace perfecto. Cuando en los templos hay riñas, hay peleas, eso debía suceder para una enseñanza para todos en sí, de amar, de perdón, de que somos una familia espectacular y que retroceder nunca, pelearse jamás, lo ha dicho Guru Maharaj, y nosotros debemos aprender a respetar a cada uno en sus procesos espirituales y saber que si alguien es católico, evangélico, rosacrucista, si está en la metafísica, en su proceso que esté, si él es sincero y cumple las enseñanzas que tiene, para Magma, el Espíritu Santo lo va llevando y lo va asociando con las personas de su misma línea de merecimiento, que están casi en el mismo nivel de avance y van a ser parsadas y van a sacar adelante cada uno de sus procesos y acoger a todos aquellos que están en ese proceso. Bueno, eso les quería compartir. Me perdonan que me emocioné y me alargué mucho. Los amo. Un abrazo y reverencias a todos ustedes, vainados del Señor Yai, Vanchakalpa, Teruya Chakri, Pasinduya, Vachapa, Titanan, Pavanevio, Vaishnava, Mona Maha. Muchas gracias, Prabhupada. Muchas gracias a todos los que han participado. ¿Quién más, madre? ¿Quién sigue? Miremos. Bueno, entonces, bueno, estábamos. Yo no ¿Qué más? yo no escuché la pregunta que hizo usted al principio. ¿Cuál fue? La pregunta que hice yo al principio es que, ¿cómo es posible que uno tenga tanta misericordia y sobre todo la misericordia de lo más elevado que existe? Porque uno puede hablar de misericordia, ¿cierto? Y hay niveles de misericordia tremendo. Pero es que lo que acabamos de leer, ¿qué es esto? Están describiendo a las personalidades que estaba reemplazando Krishna ahí en el pasatiempo cuando el señor Brahma se lleva a los terneros y, y se lleva a los pastorcillos. Entonces Brahma ve realmente cómo son esos pastorcillos que están ahí. Entonces ve que todos tienen 4 brazos, tienen seda amarilla en sus ropas. El color de sus cuerpos es como las nubes cargadas de lluvia. En sus manos sostienen una caracola,
un disco, una masa, una flor de loto. Llevan un yelmo en la cabeza, pendientes en las orejas y collares de flores silvestres alrededor del cuello. En la parte superior derecha del pecho llevan el emblema de la diosa de la fortuna. Además, en los brazos llevan brazaletes y en el cuello marcado con 3 líneas, como una caracola, la joya caustúa. Tenían pulseras en las muñecas, ajorcas en los tobillos, alhajas en los pies y cinturones sagrados en la cintura. Así adornados, todos ellos tenían un aspecto sumamente hermoso. Pero la pregunta es, ¿esta forma poética como describe a Krishna Srila Prabhupada en el Bhagavatam, y como de otras formas tan maravillosas también en las canciones y en otros textos del mismo Bhagavatam y del Bhagavad Gita también, se describe la forma del Señor Krishna, que es la suprema personalidad de Dios y que es lo más elevado de lo más elevado y lo más profundo de lo más profundo? Uno en este mundo material, con sus condicionamientos, tiene acceso a vislumbrar una imagen de Krishna. Entonces, eso siendo la misericordia más grande que existe, ¿cómo es posible que uno la tenga con el condicionamiento que sabemos o que uno sabe que tiene, ¿cierto? Entonces, ahora la pregunta. Y los devotos con suficiencia responden cosas muy bellas, que fue lo que ya escuchamos. Esa fue la pregunta, Maharaj. Ya. Me acuerdo de una conversación que tienen unos babajis en el Daiva Dharma, donde ellos profundizan de una manera exhaustiva esos puntos. Y allí nos dice que el alma condicionada, la jiva, el alma cuando está condicionada se llama jiva. La jiva en el mundo material, después de de miles de nacimientos dentro del pradana, llega a reflexionar y a meditar y se acerca con intriga acerca del todo, pues siente que hay un ser superior, siente en el fuero interno naturalmente que hay un ser superior. Y ese sentimiento, ese sentir, hace que lo llegue a preguntarse, Señor, ¿tú existes? Y después le dice, y si realmente existes, ¿cómo eres? Eso lo puede sentir uno hace millones de años atrás, pero el Señor escuchó eso. Llega el momento, el lugar y la circunstancia, como dice la Marina Tarini, llega el de Chacalapatra, ¿no? Que de hecho ya le pusieron de Chacalapatra, porque es una frase que siempre repite. Entonces llega el de Chacalapatra para la Jiva, donde el Señor Supremo da esa oportunidad de que que podamos escuchar, conocer esa descripción, ¿no? Entonces, por eso es que se da esa misericordia, porque en algún momento, en algún desha de nuestra existencia eterna, lo hemos sentido así, lo hemos deseado. Llega el lugar y las circunstancias adecuadas, donde podemos escuchar y aparte de escuchar, entender esas descripciones, porque esas descripciones no son normales, eso no es mundano. No es fácil escuchar estas clases de descripciones y mucho más difícil es llegar a comprender y aceptar realmente estas descripciones. Debido a que la entidad viviente en el mundo material es contaminada por la ignorancia y esa misma ignorancia no le permite llegar a tener ese acceso a esa misericordia. Y en el Sri Upanishad, Krishna dice, el Señor Supremo se reserva el derecho de presentarse ante cualquiera. Él no se presenta a los tontos, ¿no? Él solamente se presenta a aquellos que tienen el deseo de entregarse a él. Ahí está el punto. Ahí, ya, muchas gracias, Maharaj. Bueno, Mataji, yo creo que por el tiempo ya, digamos, mi participación ya quedaría hasta acá. No sé si hay algo más que agregar o los avisos o qué más habría para hacer.
Ya, Prabhucito, muchas gracias, reverencias, Haribol. Sí, si gusta, doy los anuncios. Ya, muchas gracias. Agradeciendo a todos su participación y el que se sumaron aquí en esta sadhusanga, en este su templo virtual, a través también de las plataformas de YouTube y de Facebook. Agradeciendo a Prabhu, Vimasena, Acharya, Kiyai, a todos los devotos reunidos. Hare Krishna. Ya, Reverencias. ya, reverencias. Y despedimos pues esta maravillosa clase, muy llena de mucha información que nos hace reflexionar y valorar en dónde estamos parados el día de hoy y cómo podemos accionar, como comentaba hace un momento Maharaj Tirtha, que no solo es quedarnos con que es la misericordia, ¿no? Sin causa, sino también el tener todas estas herramientas que se nos han dado, ese radar del canto del santo nombre y pues avanzar cada uno desde nuestro proceso y en amor y pues que la unión haga la fuerza entre todos nosotros desde nuestra Desacalapatra. Ujú. Bueno, extiendo la invitación a todos para que sigamos participando y nos acompañen alimentando este sadhu sangha, nutriéndonos en espíritu. Universalidad Sol nos pide que sean invitados para acompañarlos a las 7 de la noche, que tendremos con nuestro Maharaj Tirtha el Harikatha, ¿sí? Y bueno, el Harikatha, en la invitación voy a permitirme hacer el comentario de lo que dice el Srimad Bhagavatam 11.7.4 o Santo Uddhava. En un futuro próximo abandonaré esta tierra. Entonces, abrumada por la era de Kali, la tierra quedará desprovista de toda piedad. Wow. Ya, Srila Prabhupada. Ya, Y el día de mañana los esperamos en punto de las 5 de la mañana en el canto congregacional de las Majarrondas. Agradeciendo a todos su presencia. Ya, Radhe Radhe. ya, y Jai Shri Radhe. Reverencias. Srila Haribol, Prabhupada, aquí ya. solamente una pequeña aclaración, que el día de hoy jueves tenemos la presencia de Bhaktivimala Paramahansa Maharaj con el Jaiva Dharma. De acuerdo, gracias, Matallita. Entonces el día de hoy nos vemos con Gracias, Paramahansa Prabhupada. Maharaj. Gracias. Haribol. Muchas gracias. Ya, Haribol, Ya, Radhe Radhe. Haribol, Radhe Radhe. Radhe.